Yo les invito, amados hermanos, a leer un pasaje de la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, In 1 Peter chapter 2, el verso número 9. verse 9. Saludo también a mi querido hermano y pastor Anthony Sosa, Greetings to Pastor Anthony Sosa. que es el traductor, He is the interpreter. y aprecio mucho su ministerio, y también a la hermana Irma, su esposa. Huh? Y Dios siempre que le hemos invitado a Perú ha sido una gran bendición, Each time we've invited to Peru, como Dios lo ha usado, hermano. he's been Gloria a a Dios. blessing and God has used him. En Primera de Pedro capítulo número 2, 1 Peter chapter 2, el verso número 9, verse 9. la palabra de Dios nos dice lo siguiente. The word of God says following. ¿Lo tienen, amados hermanos? Do you have it? Quiero que reciban saludos de mi amada esposa también para todos ustedes. Gloria a Dios, mi familia. Receive greetings from our Mi wife. hijo Amos, que quiso estar acá, pero lamentablemente no ha podido, hermano. Manda saludos al pastor Galo. Él quería estar acá. She pero wanted to be here, but she was está not able. atendiendo a mi esposa y está al lado de ella, y por eso no ha podido estar acá. Él está muy triste por eso, pero bueno, nos está viendo. She's Gloria a Dios. saddened in her heart because she's not able En to come. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. We read, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of the darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Ye pero which, que ahora sois pueblo de Dios, which in time past were not a people, but are now the people of God, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, and pero another, ahora habéis alcanzado misericordia. and another time which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Vamos a orar, amados hermanos. Padre celestial, Let Dios us pray. todopoderoso, te damos las gracias Thank you, Jesus. en esta oportunidad, en esta mañana For this gloriosa, opportunity. Señor, porque tú nos has visitado, Because porque you have visited us. hemos sentido tu presencia en medio del devocional, Señor, en medio de la participación de tus hijos, de tus siervos. Already visit Te us. pido, Señor, que tú ministres, te pido que uses mi vida como un instrumento en tus manos, Señor, y a cada predicador que Dios lo va a usar, Señor, y que vamos a ser llenados, henchidos de tu palabra, Dios mío, fortalecidos y edificados. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra alumbre y resplandezca y fortalezca a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Pueden tomar asiento, You may amados be hermanos. seated, brethren. Quiero saludar también al pastor José Carruz, I want to greet Pastor Josué Carruz. que es vicepresidente de la obra en el Perú y que es también asistente de la Junta Internacional, He's a vice president also. He's an y al assistant pastor Andrés to Espejo, también asistente de la Junta Internacional, que nos está acompañando. and Andrés Espejo, which are assistants to the international Amados board. hermanos, Brethren, el lema de este congreso the theme of this Congress is es una generación con identidad. a generation with an identity. Y la palabra identidad es una palabra que se relaciona con una generación, The identity is something that is related to a generation. porque el lema de este año es Generaciones 2025. This theme of the whole year 2025 is generations. Y no existe una generación si no tiene identidad. There is not a generation that exists without an identity. Nosotros podemos mencionar generaciones de todo tipo, We can mention generations of all types, y hay características de cada generación. and there's characteristics of each type of generation. Entonces, cada generación tiene una identidad, Each generation has an identity, pero también una generación debe trascender, but also a generation must transcend, y una generación debe impactar. and it also should impact.
Hay generaciones que no trascienden. There are generations that do not transcend. Hay generaciones que son estériles. They are sterile. Hay generaciones que son totalmente irrelevantes. They're irrelevant and barren. Pero hay generaciones que han marcado historia. But there are generations that have marked history, Hay generaciones que han dejado una huella poderosa. that have left a footprint, Y powerful. nosotros queremos ser parte de esas generaciones. And we want to be part of that generation. En la Biblia se nos menciona muchas generaciones. In the Bible, it's mentions many generations. Por ejemplo, la generación de Moisés es una generación importante. Like the generation of Moses is a very important generation. Porque luego dice, vino otra generación. Because the Bible says, and there came later another generation. En la generación de Moisés era una generación que era liderada por Moisés. And the generation of Moses was leadership, under the leadership of Moses. Y esa generación sí buscó a Dios. And that generation did seek after God. No en su mayoría, Not in the main part, pero sí hubo gente que buscó a Dios. but it was many parts of that generation that Estudiando sought el of tema God. de las generaciones, estudiando el tema de las generaciones, When you study the subject of generations, uno entiende one Que a- understands que a veces no es toda la cantidad de personas que buscaron a Dios, that it's not everyone that sought after God in that generation, pero basta que haya un grupo importante but there was always a remnant or part que of sea that la group que represente esa generación that represents an important part of para that que generation, sea marcada como una generación that they can be marked as a generation que buscó a Dios. that sought after God. Porque luego de la generación de Moisés viene la de Josué. Because after that generation, there's a generation of Joshua. Y luego de Josué viene otra tercera generación. And after Joshua comes a third generation Que los críticos, los estudiosos de la Biblia, that the critics of the Bible and studious of the Bible, le llaman la generación perdida. they call it the lost generation. Porque dice la Biblia que se levantó otra generación Because the Bible said, and another generation arose que no buscó a Dios. that did not seek after God. Y esa generación dio como resultado mucha corrupción. And that generation gave a result of many corruption. ¿Qué es lo que le pasó a esa generación? What happened to that generation? Esa generación había heredado la tierra prometida. That generation had inherited the promised O land, sea, tuvo las cosas fáciles. and they had everything easy. Y eso es lo que uno entiende que fue lo que realmente hizo que esa generación se perdiera. And that's what one understands is why, one of the reasons why that generation was lost. Había mucha comodidad, Because there was much commodities. había muchos recursos. There was a lot of resources. La tierra brotaba leche y miel. The land literally gave forth milk and honey. Entonces esa generación no trascendió. So that generation did not transcend. Ahora quiero marcar el tema de la identidad. I want to mark this theme of identity. Es importante que tengamos una identidad. It's important that we have an identity. Es importante que nosotros sepamos quiénes somos. We have to know who we are. Porque si usted sabe quién es, Because if you know who you are, usted sabe lo que tiene que hacer. then you know what you have to do. Lo que somos What we are determina lo que vamos a hacer. determines what we're going to do. Si usted sabe quién es, If you know who you are, usted sabe para qué Dios lo ha puesto en la tierra. then you'll know why God has placed you here on this earth. Cuando el pastor Soto lanzó el lema del año 2025, When Pastor Soto launched the new theme of que 2025, fue aquí en Italia el 14 de diciembre del 2024, the 12th of December of 2024, lo primero que vino a mi mente the first thing that came to my mind, fue la palabra identidad. the first thing was identity. Le digo que al principio la palabra no me chocó un poco. At first, it kind of didn't, it No clashed es, with me a bit. no es un lema muy convencional. It's not a conventional theme. La palabra generaciones no es un lema muy convencional. Generations is not a conventional theme. Tomé unos minutos en asimilarlo, It took me a few seconds to finally porque siempre nosotros recibimos el lema cuando el pastor lo lanza. process it. It takes some time. No me gusta conocer el lema antes, I don't like to let the theme out sino before recibirlo time. junto con todos ustedes. I like to do it together as one group. Entonces cuando empecé a entender esa palabra, When I begin to understand this word, yo dije generaciones. I said generations. Entonces dije, ¿qué es lo que significa generaciones? Then I asked the question, what did this mean? Y entonces yo sentí de parte de Dios. And I felt part of God Me vino a la mente, came to my mind, me vino al corazón something came to my heart, el momento en que me convertí al Señor.
the moment that I gave my heart to Jesus. Y en ese tiempo And in that time, yo no entendía I did not understand realmente lo que era la vida cristiana. what it really was to have a life of a Había Christian. tenido una experiencia con Dios, I needed an experience with God, pero a mí me gusta entender más, but I wanted to understand my me experience. gusta analizar, I like to me analyze. gusta el saber el porqué de las cosas. I like to know the why of things. Y entonces yo quería saber realmente qué era el cristianismo, And I wanted to know what was Christianity. porque yo venía de un entorno católico I came from a background of Catholicism. y nosotros tenemos muy superficialmente el conocimiento del cristianismo. And we have a superficial understanding of Christianity. En verdad, dentro de la vida católica no se enseña el cristianismo. In reality, the life of a Catholic does not teach the La depth of Christianity. gente dice soy católica, soy cristiano, They say I'm a Christian, a Catholic Christian, pero no se entiende realmente lo que es el cristianismo. but they don't really understand the depth of Christianity. Pero uno va entendiendo la palabra de Dios, But one begins to understand the Word of God, cada mensaje, each message, cada prédica, every preaching, y a uno se le va abriendo los ojos. and the eyes begin to open. Y uno va entendiendo cómo uno debe amar a Dios, And one begins to understand how to love God, uno conoce a Dios, begins to know God, y luego uno entiende cómo debe agradar a and Dios. then one begins to learn how to please God. Entonces creo que Dios I believe that God quiere que nosotros conozcamos nuestra identidad. wants us to know our identity. Y hay tres tipos de identidad. And there's three types of identity. O sea, yo voy a hablar de tres tipos de identidad I'm going to speak of three types of identity que concierne a todo ser humano. that is referencing humankind. La primera es la identidad que Dios nos ha dado, The first one is the identity that God has given us. que es la identidad del hombre. That's man's identity. La segunda es la identidad de Israel. The second one is Israel's identity. Y la tercera es la identidad de la iglesia. The third one is the church's identity. Y nosotros como seres humanos, And we as human beings, Dios nos ha dado una identidad. God has given us an identity. Nosotros tenemos una identidad física. We have a physical identity. O sea, hay algo que le caracteriza a usted. There's something that characterizes you. Hay cosas que tiene usted y que no la tiene ninguna persona. There's some things that you have that no one else has. Por ejemplo, nuestras huellas digitales. For instance, our fingerprints. Las huellas digitales suyas The fingerprints that you have son únicas. are unique. No hay otra persona en la tierra There's no one else in the earth que tenga las mismas huellas digitales que tiene usted. that has the same fingerprints that you have. Hace unas semanas hemos llegado a 8,000 millones de habitantes sobre la tierra. We have now come to 8 billion people inhabitants upon the earth. Pensemos en otra parte de la identidad, We think about now the identity of people. nuestra cara, Our face, nuestros rasgos físicos. our certain Eso roots. es nuestra identidad. That's our identity. Pero hay otro tipo de identidad There's another type of identity que también es importante, that's important. porque no es solamente el tener rasgos físicos It's not only to have the facial features, únicos unique, que nos caracterizan, that characterizes us, que nos identifican, that identifies us, sino que la palabra de Dios but the Word of God says dice that que no solamente tenemos una identidad física, that we don't only have a physical identity, sino que tenemos una identidad moral. but we have a moral identity. Sobre eso se ha hablado mucho, And over this topic we've spoken pero much, solamente voy a citar un texto de la Biblia. and I'm going to cite one verse of the En Bible. Génesis capítulo 1, verso 27, Genesis 1 verse 25. dice, y creó Dios al hombre And God made man a su imagen. in his own image. A imagen de Dios lo creó. In the image of God created he him. Varón y hembra los creó. Male and female created he them. Cuando pienso la imagen And I think of the image que tiene el hombre de Dios, that the man of God has. no es en el aspecto físico, It's not only the physical features, porque Dios es espíritu, because God is spirit. porque nosotros somos de carne y hueso. We are flesh and bone. Dios no tiene carne ni hueso. God doesn't have flesh and bone. Dios es espíritu. God is spirit. Entonces la imagen So the image que tenemos that nosotros we have es la imagen moral. is the moral image. Tenemos
cualidades, We have qualities. tenemos inteligencia, We have intelligence. tenemos raciocinio, We have tenemos reason. capacidad de análisis. We can analyze. Eso es algo que nos asemeja a Dios. These are things that help us resemble God. En segundo lugar, In second place, vamos a hablar de la identidad de Israel. we can speak about Israel's identity. Ahora, ¿y por qué vamos a hablar de la identidad de Israel? Why are we going to speak of Israel's identity? Porque Dios preparó un pueblo Because God prepared a people al cual Dios le dotó de leyes, that God gave laws, al cual Dios lo formó, to whom God formed. Dios le dio un sacerdocio, God gave the priesthood Dios le dio un tabernáculo to this people. He gave a tabernacle, y Dios preparó a ese pueblo and God prepared this people para que sea el pueblo de Dios. so that this people of God, Dios quería God wanted marcarnos un prototipo, un ejemplo to give us a prototype or an example. de lo que era un pueblo de Dios. What was the people of God? Lamentablemente Israel Sadly, Israel no estuvo a la altura de las demandas de Dios. was not at the level of which God wanted. Pero la palabra de Dios, But God says, a través de todas las escrituras, throughout all the scriptures, nos va marcando, is going to mark nos us, va diciendo quiénes somos, is going to tell us who we are. nos va diciendo qué cosas somos. We're going to tell us what things we are. No somos animales, We are not animals. no somos extraterrestres, We are not extraterrestrials. no somos objetos, We're not objects. somos pueblo de Dios. We are a people of God. Y Dios le dice And God says al pueblo de Israel to the people of Israel en el Salmo 100, verso 3, in Psalms 100, verse le 3, dice: reconoced que Jehová es Dios. know ye that the Lord, He is God, Jehová nos hizo and it is He that hath made us, y no nosotros a nosotros and mismos. not we ourselves. Dios dice: pueblo suyo He somos says we are His people y ovejas de su prado. and the sheep of His pasture. Eso es lo que dice el salmista, This is what the psalmist que says. somos un pueblo especial, We are a special people. que somos el pueblo de Dios. We are the people of God. En Deuteronomio 7:6 In Deuteronomy chapter 6, también Dios le habla al pueblo de Israel. chapter 7, He also speaks to Y the Dios people le of Israel. dice: porque tú eres pueblo santo, And He says, for thou art an holy people. eres pueblo santo You're a holy people para Jehová tu Dios. unto the Lord thy God. Aquí ya no solamente le dice que es pueblo de Dios, It says here that He is a people of God, not only people, sino le dice que es un pueblo santo. but He says He's a holy people. Y la palabra santo es separado del pecado. And the word holy means separate from sin. La palabra santo es un pueblo dedicado a Dios. The word holy means a people that is dedicated to God, Es un pueblo consagrado a Dios. consecrated to God, Dice: eres un pueblo santo. that you're a holy people. Eres un pueblo para Jehová tu Dios. You are a holy people unto the Lord thy God. Jehová tu Dios te ha escogido God has chosen you para hacerle un pueblo especial. to be a special people. Eso no debe llenarnos de orgullo. That should not fill us our hearts with pride. Eso no debe llenarnos de soberbia ni de altivez. It should not make us proud, Pero es importante nuestra identidad. but it's important of our identity. Dios te está diciendo: mira lo que eres. God is saying, look who you are. Eres un pueblo que le perteneces a Dios. You are a people who belong to God. Eso se lo decía al pueblo de Israel. This is what He told the children of Israel. Dice: Dios te ha escogido He said, God has chosen thee para hacerle un pueblo especial, to be a special people, un pueblo diferente. a different people. Las otras naciones tienen sus leyes, Other nations have their laws, tienen sus costumbres, they have their customs, tienen sus formas de vida. they have their style of life, Pero tú eres un pueblo especial. but you're a special people. Tú eres un pueblo diferente. You are a different people. ¿Se da cuenta You know que Dios siempre nos está diciendo that God is always telling que us somos un pueblo especial? that we are special people. Cuando la iglesia When the church logra entender esto, begins to understand this, entonces this is what makes, eso determina this determines tu forma de vida. your form of life, Para nosotros no copiar las cosas del mundo. so that we don't copy the ways of the world, Para nosotros no seguir según el ritmo y la corriente de este mundo. that we follow the rhythm and the current of this world. El mismo apóstol Pedro dice una cosa. Even the apostle Peter Dice says que el mundo se maravilla
The world marvels de que nosotros no corramos con ellos that we don't run with them en el mismo camino de desenfreno with the same y disolución. lack of restriction, with the same dissolution. O sea, el mundo se maravilla que nosotros no consumamos bebidas alcohólicas. The world is amazed that we don't drink La alcohol. gente te va a decir que no tomas cerveza, no tomas vino, no tomas whisky. The world may ask, why don't you drink beer or wine? Y uno dice, no, yo no tomo porque soy cristiano. And we may say, we don't because we're Christians. No fumas un cigarrito, Do you not smoke a cigarette? no fumas marihuana, You don't smoke marijuana? no consumes cocaína, You don't consume cocaine? no vas a una fiesta a bailar. When you go to a dance, Nosotros and le decimos no, we say no porque soy pueblo de Dios, because we're a people of God, porque nosotros no tenemos esas costumbres. because we don't have those customs. Ustedes tienen esas costumbres, You have those pero customs, nosotros no tenemos esas but we costumbres. don't have those customs. El pueblo, el mundo se maravilla The world marvels cuando ve que nosotros when they see us tenemos un léxico diferente. that we have a different language. Nuestro lenguaje es diferente. Our language is different. Nosotros decimos gloria a Dios. We say glory to God. Decimos aleluya. We say hallelujah. El mundo se burla de nosotros. The world makes fun of us. Nos dicen, ahí están los aleluyas. They say, oh, there's the Ahí hallelujah. están los gloria a Dios. They're the glory to God people. Pero eso no nos importa. But that doesn't matter to Porque us realmente nosotros decimos aleluya. because we really do say Decimos hallelujah. gloria a Dios. We do say glory to God. Nosotros sabemos We know que hay una diferencia. that there's a difference. Y es una diferencia muy marcada. And it's a very marked difference. Pero cuando las iglesias se corrompen, But when the churches are corrupted, cuando las organizaciones se when corrompen, the organizations are corrupt, entonces empiezan a asemejar al mundo. then they begin to look like the world. Empiezan a parecerse al mundo. They begin to look like the world. Quieren ser similares al mundo. They want to look similar to the world. Pero Dios te dice, But God tells you, tú no eres así. you are not like that. Tú eres un pueblo You diferente. are a different people. Tú eres un pueblo especial. You are a special people. Y mire lo que le dice en Deuteronomio 7, porque más adelante Dios le dice al pueblo de Israel, And look at what Deuteronomy 7 says, because God tells the people later on, Dios te ha escogido, God has chosen you. no porque eras un pueblo grande, No because you were a large people. no porque eras un pueblo poderoso. No, not because you were a powerful Dios people. te ha escogido, Because God chose you, aunque eras el pueblo más insignificante de la tierra. even if you were the littlest of all the people. Y dice, Dios te ha escogido. But God chose you. Entonces, ¿por qué Dios escogió a ese pueblo insignificante, pequeño? But why did God choose that small Y little Dios le people? dice, Dios te ha escogido But he says, because God chose you, porque Dios te amó. because God loved you. Te vio insignificante, He saw you small. te vio débil, He saw you weak. te vio oprimido, He saw you depressed. pero Dios te amó. But God loved you. Y cuando Dios te ama, And when God loves you, entonces Dios centra todo su interés en ti. then God centers all of his interest in you. Nosotros somos un pueblo amado por Dios. We are a people beloved of God. Hermano, todo el reino de los cielos All the kingdom of heaven está poniendo su interés en la is iglesia. putting its interest to the church. Al reino de los cielos no le interesa The kingdom of heaven is not interested quién gana el premio Nobel, in who got the Nobel Prize, quién gana el Oscar, who gets the Oscar quién award, gana los premios de literatura, or who gets all the literature awards, quién gana la Fórmula 1, and who won the Formula One quién race, gana un concurso de belleza, or who won the beauty quién es contest, el mejor ajedrecista, or who's the best, quién es el hombre más veloz de la tierra. and who's the strongest or fastest man in the Para world. el cielo eso es totalmente insignificante. For the kingdom of heaven, that is insignificant. Pero el cielo But the heaven está expectante de ti y de mí, is looking at you and I, porque somos del cielo. because we're from ¿Se da heaven. cuenta? You know this? Hay muchas personas sobre la tierra There's many people on this earth que tienen sus propias costumbres, that have their own customs. que no obedecen a Dios, They don't obey God. son rebeldes contra They're Dios, rebellious against son God. blasfemos, They blaspheme God. son ateos. They're atheists. Dios no se interesa por ellos. God is not interested in them. Para el cielo ellos son totalmente insignificantes. For them, God looks at them as small. Pero la iglesia sí es importante. But the church is important. Quiero hablar de la identidad de la iglesia. I want to speak about the identity of the church. Hemos visto sobre la identidad del hombre. We spoke about the man's identity.
Hay un asunto importante sobre la identidad del hombre There's another important point about man's identity. que no pude abordar, pero quiero abordarlo rápidamente. I didn't talk about it previously, but I want to talk about it now. Un científico cristiano A scientist llamado Francis Collins, named Francis Collins, él era un pediatra he was a pediatrician. especializado en temas neurológicos. He specializes in neuroscience. Él atendía a los niños con problemas en el cerebro. He basically studied the neuroscience of the children. Y eso lo llevó a él a estudiar más sobre temas de genética. This led him to study more of the genes Porque él entendía que había enfermedades degenerativas. because he knew that there was degenerative types of genes or Y para él era diseases, importante a través de la genética that through the genetics poder ver cuál era el origen de las enfermedades. he could see the origins of these diseases. Y Collins And Collins fue encargado was in charge del proyecto del genoma humano. of the human ¿Qué es el genoma humano, me diría usted? gene pool. Es el proyecto de más de liderar a 2,000 científicos, This project was given to 2,000 scientists, un proyecto que duró muchos años, and it's a project that lasted a lot of years, en donde descifraron el ADN. where they tried to copy the DNA. El ADN es parte, es una célula. The DNA is like Nosotros tenemos millones y millones de células. we have millions and millions of cells, Y en cada célula and in each cell tenemos millones de características. we have millions of characteristics. Ahí está determinado nuestra talla, That's how we know our size, el color de piel, the color of skin, el color del cabello. the color of hair. Todo lo que es usted Everything that you físicamente está determinado ahí. Y le digo que eso fue importante What is important, porque marcó un antes y después it marks a beginning and an end. en la ciencia. Porque hasta ese momento Until this point, las personas no vinculaban la información they could not connect the information con el organismo humano. with the organism of man. Pero había tanta información en un ADN, But there was so much information in the en una DNA, pequeña célula, in one small cell, que yo le diría 100 coliseos de esto, 1,000 coliseos de esto, there could be thousands of these coliseums. no podrían tener la información en computadoras que contiene esa célula. In just one cell, not even 1,000 coliseums like this. La could hold información if this es was full of enorme. computers. It would just be enormous. Y yo le recomiendo el libro de Francis Collins. And I would recommend this book. Se llama El lenguaje de Dios, The Language of God is the o name of the cómo book. habla Dios. And how God speaks. Y es una maravilla. And it's a marvel. Entonces, eso es identidad, hermano. And that is O sea, man's identity. hasta en eso In this, Dios nos ha dado identidad. God has given us identity. Ahora, la iglesia Now the church obviamente tiene una identidad marcada. has an identity that marks it. Así como Dios le decía al pueblo de Israel Just like as God spoke to the children of Israel, que ellos eran un pueblo especial, that they were a special people, pero también Jesucristo, but also Jesus Christ. cuando él fundó la iglesia, When he founded the church, cuando él predicó la palabra, when he preached the word, él le decía a sus discípulos, he told his él le disciples, decía a sus seguidores, he told his followers. le decía en San Mateo capítulo 5, In Matthew chapter 5, versos 13 y 14, verse 13 and 14. estos dos términos que son tan importantes. These two terms are very important. Vosotros sois, Ye are, ustedes son, yo, ye todos are, somos we all are la sal de la tierra. the salt of the earth. Pero si la sal se desvaneciere, But if the salt have lost his savor, ¿con qué será salada? wherewith shall it be salted? No sirve más para nada, It is thenceforth good for nothing, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. but to be cast out and trodden under foot of men. El segundo término es este. The second term is this. Vosotros sois la luz del mundo. Ye are the light of the world. Una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder. A city that is set on a hill cannot be hidden. Entonces, ¿qué somos nosotros? So then what are we? Somos la sal de la tierra. We're salt of the earth. ¿Cuál es la propiedad de la sal? What is the property of salt? La sal era importante para que las carnes no se corrompan. The salt was important so that the meat would not perish. En el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, In the time that the New Testament was written, no había sistemas de refrigeración. there was not refrigeration. Entonces la sal era importante. So the salt was important. Y la sal tenía una propiedad And the salt had a certain property que preservaba. that preserved. Aunque algunos le añaden otras propiedades. Even had other properties Porque la sal da sabor también. because it gives flavor too. Gloria a Dios. Hallelujah. Pero esa es la labor de la iglesia. But that is the job of the Lo que church. tú eres What you are determina lo que tú tienes que hacer. determines what you have to do. Entonces la sal, So the salt, nosotros siendo la sal, we as salt, con nuestro evangelio, con la palabra de Dios, estamos evitando we are trying to avoid que el mundo se corrompa. that the word becomes corrupted. Usted predica en su centro laboral, You preach in your church, usted predica en su centro de estudios, you preach in your centers of studies, usted predica en su vecindario, if you preach in your neighborhood, y esa palabra and that word es la que previene, that's going to prevent, es la que evita la corrupción. going to prevent the corruption. Usted le va a decir a sus vecinos, You're going to tell your neighbors, esas imágenes que tienes en tu casa those images that you have in your house, no te traen bendición. though they do not bless you, Eso te trae maldición. they bring cursings to your Eso no house. es Dios. That's not God. Dios es espíritu. God is spirit. Más bien eso desagrada a Dios. That's what displeases God. Cuando un familiar te va a decir quiero abortar, When a family member says they want to abort their baby, tú le vas a decir eso es cometer un homicidio. you say that's going to be a homicide. Eso es matar a un ser humano. That's going to kill a Dios human being. aborrece el aborto. God hates the abort. Le citamos el libro de Job, If you see the book of Job, en donde Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. he says, my embryo you've seen. Les citamos la palabra de Dios en donde Dios valora la vida. We need to see that the word of God said it has value to life. Y hay muchas maneras de predicación, And there's many ways to preach, solamente con su conducta, even with your conduct, solamente con su forma de ser, even with the way you are, con su honestidad, with your honesty, con su fidelidad, with your faithfulness, hablando verdad. speaking truth. Usted está predicando. You are preaching. Usted le está diciendo a la gente You're telling the people que se puede vivir cristianamente en este mundo corrompido, you can live in the middle of this corrupt world, que se puede ser honesto, that you can be honest, que un hombre puede ser fiel a su that a esposa, man can be faithful to his wife, que un novio, un enamorado no tiene por qué acostarse con su enamorada. that the boyfriend before he gets married doesn't have to sleep with his Y girlfriend. entonces cuando la gente ve eso, And when the people see that, entonces dice sí se puede. then they say, yes, it can be done. El diablo va a decir no se puede. The devil's going to say, no, it can't be Los done. medios de comunicación van a decir no, los jóvenes tienen que tener relaciones sexuales. The media is going to say, yes, a young man has to have relations with his girlfriend. Y el adulterio no es malo. And the adultery is not wrong. Eso es lo que dice la gente. That's what the people say. Tener una mujer aparte de tu esposa no es malo, con tal que la pueda mantener. To have another woman separate from your wife is okay. Pero nosotros le decimos no, But we say no, porque Dios aborrece el because adulterio. God hates adultery. Eso te trae maldición. This brings curse to your life. No lleves maldición a tu casa. Don't take cursings to your house. Y entonces la iglesia So the church ejerce su función de preservar. exercises its function to preserve. Somos la sal, We are the salt, pero también somos la luz del mundo, but we are the light of the world, porque nosotros anunciamos las verdades de Dios, because we announce the truths of God, porque las personas se les abre el entendimiento because this opens up the understanding of the people cuando uno les habla la palabra de Dios. when they speak the word of God. Muchas cosas hemos hecho nosotros Many things we have done porque no conocíamos de Dios. because we didn't know God. Nunca se nos enseñó el evangelio como tiene que ser. They didn't teach us the gospel as we had originally known. Usted sabe que hasta cierto tiempo Until a certain time, las misas eran en latín.
the masses were done in Latin. Pero también uno iba a una misa But we would go to mass, y era una mera repetición. and it was only just a repetition. No había enseñanza de la palabra. It wasn't teaching of the Word of God. No había, There was gloria not a Dios, una clarificación de la palabra. a clarification of the Word of God. No se enseñaba la luz del evangelio. It didn't teach in the light of the gospel. Pero cuando surge la iglesia, But when the church comes out, entonces la iglesia es la que anuncia las verdades al mundo. then the church begins to announce the truths to the Ese es el world. evangelio, That's the hermano. gospel. Usamos la radio, We use the radio. usamos la We televisión use the TV. y a través de todos los medios posibles, And through the communication, entonces la iglesia tiene que alumbrar. then the church has to enlighten. Pero también usted alumbra con su ejemplo, But we enlighten with our testimony, con su testimonio. with your testimony. Usted es un buen trabajador. You are a good worker. Usted es una persona honrada. You are an honorable person. Usted es una persona que llega temprano a su centro de trabajo. You always get early to your job. Usted es una persona que da el ejemplo en todo. You have to give an example in everything. Eso es luz, hermano. That is being a light. Y la iglesia es luz. And the church is light. Mire, Look, quiero citar a Tertuliano. I want to cite Tertullian. Tertuliano fue un gran hombre de Dios. Tertullian wrote, he was a great man. A finales del siglo segundo, And after the 2nd century, Tertuliano dice esto. Tertullian wrote this. Dice, somos apenas de ayer We are but of yesterday, y sin embargo and yet ya llenamos sus ciudades, we have filled your cities, sus islas, islands, sus palacios, fortresses, sus senados towns, y sus foros. marketplaces. Solamente les dejamos sus templos, porque nosotros no entramos a los templos paganos. We just left you your temples because we don't go into pagan temples. En 150 años, In only 150 years, el cristianismo creció como pólvora, hermano. Christianity had Alabado sea el spread Señor. very rapidly. Un puñado de discípulos de Jesús Just a few disciples cambiaron la mentalidad de todo un imperio changed the mindset of the whole empire en solo 150 in años. only 150 years. Es que el evangelio tiene que brillar. Because the gospel has to shine. Y quiero ir terminando con esto, And I want to start finishing with this. que es importante también, That is important. porque le dije As we said, que lo que somos what we are determina lo que hacemos. determines what we are doing. Si somos sal y luz, If we are light and salt, entonces tenemos que ejercer lo que somos. then we have to exercise what we are. Pero hay una parte importante en 1 Timoteo capítulo 3 verso 15, There's a very important part in 1 Timothy en donde dice que la iglesia, chapter 3 verse 15 that says la iglesia, ¿qué es la iglesia? that what is the church? Ya como institución, As an institution, porque los textos que he citado, the text that I have mentioned, nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos that Jesus is speaking to the disciples como personas, as persons. pero ahora Dios nos habla como institución, Now God is going to speak to us as an institution. porque en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timothy chapter 3, Dios le habla a Timoteo God speaks to Timothy a través de Pablo. through Paul. Él estaba en Éfeso. And he was in Ephesus. El capítulo 1, Chapter 1, él corrige he corrects lo deficiente en cuanto a enfrentar falsas doctrinas. the deficiency in what is respect to false doctrines. En el capítulo 2 habla la conducta de las mujeres In chapter 2 speaks of the conduct of women y otros asuntos más de la iglesia. and other issues of the church. Pero en el capítulo 3, But in chapter 3, él le dice lo siguiente, he tells this following, verso 15, verse 15. para que si tardo But if I tarry long, sepas that thou mayest know cómo debes conducirte en la casa de Dios, how thou shouldest behave thyself in the house of God, que es la iglesia del Dios viviente, which is the church of the living God, que es columna the pillar y baluarte and ground de la verdad. of the truth. La iglesia The church es columna is the pillar y es baluarte de la verdad. and the ground or foundation of the truth. ¿Qué significa eso? What does this mean? El Señor le está hablando a través de Pablo God is speaking to Timothy through Paul
Y le está diciendo que la iglesia es una iglesia de orden. And he is saying this is a church of order. En la iglesia no puede haber desorden. And in the church, there should not be En la disorder. iglesia tiene que haber disciplina. There has to be discipline. La iglesia es un ente ordenado. The people, they should have people that are orderly. En segundo lugar, In the second place, la iglesia es de Dios. the church is of God. La iglesia no es de ninguno de The nosotros. church doesn't belong to any one of us. A veces decimos, es mi iglesia, Sometimes we say, this is my pero no church, es tu iglesia. but it's not your church. Yo puedo ser el pastor de una iglesia, I can be the pastor of a church, pero no soy el amo y señor de una and iglesia. I'm not the owner and the Lord of a church. No soy el patrón de una iglesia. I'm not the owner of the church. No soy el cacique de una iglesia. I'm not the head or tribal leader of La a iglesia es church. de Dios, hermano. I am, or the La church iglesia is le of God. pertenece a Dios. The church belongs to God. Y hemos tenido algunos dentro de la We iglesia have some that are in the church que ya no están con nosotros that are not with us anymore porque ellos se creyeron dueños de la iglesia. because they thought they were the owners of the church. Se volvieron patanes, They became se volvieron tiranos, tyrants. se volvieron injustos, They became unjust. se aprovechaban de los hermanos, They took advantage of the brethren. hasta se aprovechaban del dinero de la obra They took advantage of the money of the para work, beneficio propio. but under their own benefits. Pero Pablo le dice a Timoteo, But Paul la tells iglesia es Timothy, de Dios, the church belongs to God. la iglesia le pertenece a Dios. The church belongs to God. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. We have to always take into account this. Hay gente que se aferra a su iglesia There are some people that they're y dice, es mi iglesia, determined to y keep aquí nadie me saca. and say, this is my church and nobody takes me out of En here. una ocasión en Perú One occasion in Peru, teníamos un buen pastor, we had a great pastor, pero no estaba haciendo las cosas bien hechas. but he was not doing things right. Y entonces fuimos a reconvenirlo So we went and talked to him again, y se le llamó la atención 2 veces. and we gave him 2 times we reprimanded him. Y cuando llegamos, And when we came, fuimos un grupo de oficiales, a group of officials, we came, incluyendo el pastor Rodolfo. even Pastor Rodolfo Gonzalez. Y ese pastor dijo, And that pastor said, de aquí nadie me saca. he said, nobody can take me out of here. Si me van a sacar, If you're going to take me out of here, yo llamo a la prensa, I'm going to call hago un escándalo. the news media and I'm going to make a big scandal. Tengo amigos I have que friends son autoridades. that are authorities. Y él dijo algo, And he said something. yo salgo muerto. He said, the only way I leave is De dead. aquí me sacan en un ataúd. The only way they can take me out of here is with a casket. Y así fue, hermano. And that's what happened. Así fue. That's the way it happened. Él murió He died, y ahí salió de la iglesia. and that's how he was able to leave the Porque él no church. es dueño de la iglesia. He's not the owner of the church. La iglesia es de Dios. The church belongs to God. Alabado sea Dios. Praise the name of the Lord. Son conceptos importantes. These are important concepts. Hay algunos que se adueñan de los miembros de la iglesia. There are people that even are trying to be owners of the members of the Si un church. hermano quiere viajar, tienes que pedir permiso. ¿Cuántos días vas a ir? ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo regresas? O sea, se vuelven tiranos. Sometimes these pastors become tyrants because they want their members to ask permission to leave the eso church no in how debe many ser. days. That's not the Dios right se way. desagrada de eso. God is not pleased with this. En primer lugar dice, es la iglesia del Dios viviente. It says it's the church of the living God. O sea, Dios le está diciendo, Pablo le dice a Timoteo, por si acaso yo no regrese, voy a regresar, pero si no regresara, ten en cuenta esto, la iglesia es de Dios, no es tuya. Paul tells Timothy, he said, remember this, if I tarry, just Y en remember. segundo lugar, esta declaración que es tan importante, This is the second important declaration. que dice, la iglesia The church es columna is pillar, y es un baluarte de la verdad. and it's the ground of the truth. No sé si usted entiende esto, I don't know if you understand this, pero la palabra columna, but the word pillar, se usa 4 veces esta palabra en griego, and the word, this is used 4 times in the Greek. que representa un pedestal inmenso, ¿no? It refers to a pedestal, a great big one. Porque la iglesia tiene que brillar, la iglesia tiene que estar en alto. Because the church has to be O sea, up la iglesia tiene que hacer resplandecer las verdades de Dios. so that it can shine its light in the truths of the Bible. No tus verdades, Not your truths, no tus conceptos, not your concepts, no tu manera de pensar, not your way of thinking, no tu opinión. not your opinion. Es la palabra de Dios. It is the word of God.
Dios nunca va a respaldar tu opinión, God tu is- concepto, tu manera de pensar. God is never going to Dios support respalda su palabra. just the way you think. He's going to support His word. Por eso que hay personas que forman sus propios conceptos, That's why people form their own su propia concepts, forma de entender el cristianismo y luego fracasan. their own concepts of Christianity, Y luego se and then they frustran. fail. Y dicen, pero si yo estaba haciendo la palabra de Dios. And then they get frustrated. They said, because I was doing the Pero work Dios of God. nunca dijo que Él iba a respaldar tus palabras. But God never said He was going to support your Dios word. dijo que iba a respaldar su palabra. God said He was going to support His word. Y por eso nosotros debemos predicar la palabra. That's why we should preach the word of God. No nos podemos pasar el tiempo hablando de nuestras opiniones, We cannot spend time just speaking of our de own nuestros opinions, conceptos, our own de concepts, nuestras ideas, our own ideas, porque eso es perder el tiempo. because that's to lose time. Habla la palabra de Dios. Speak the word of God. Cita la palabra de Dios. Reference the word of God. Alabado sea el Señor. Praise the name of the Lord. Entonces, la iglesia es una columna So the church is a pillar que sobre lo alto va a poner la verdad del evangelio. that's going to put the truths on the top. Esa es la labor de la iglesia. That is the job of the church. Y el otro aspecto And the other aspect, es un baluarte. it's the ground. La palabra baluarte es fortaleza. The ground means Algunos le llaman una Strength. enorme cimentación. it's like an enormous foundation. Otros dicen que es una pared de concreto que se pone sobre una base para que cuando vengan los enemigos It's like a big block of concrete no pueden atravesar. that when the enemy comes, No it van a cannot, poder it avanzar. cannot go through that. Se van a chocar contra They're esa columna y ese baluarte. going to clash against that big, huge Hermano, en foundation. medio de tanta confusión, In the midst of all the confusion, en medio de tantas mentiras, in the midst of so many lies, en medio de tantos engaños, in the midst of so many en deceptions, medio de tanta información que nos rodea. that in the midst of all the information that is around Y us, si usted ahora le suma la inteligencia artificial, that even if you, together with all of the artificial, que Intelligence. en algunos aspectos es bueno, that in some aspects it's good, pero en otros aspectos es demasiada información. but sometimes it's too much information. Entonces uno tiene que tener un baluarte, So we have to have a grounding. uno tiene que tener un muro, We have to have some type of uno foundation. tiene que tener una defensa. We have to have a defense. Y la verdad del evangelio And the truth of the gospel es la mejor defensa, hermano. is the best defense. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo What es Paul is esto. telling Timothy is this. Timoteo, te van a atacar. Timothy, they're going to attack you. Timoteo, van a cuestionar las verdades del They're evangelio. going to question the truths of the Van gospel. a usar mentira para decirte que eres un hereje. They're going to tell you by lies that you're a Te heretic. van a atacar de diferentes frentes. They're going to attack you on all fronts. Pero no importa. But it doesn't matter. La iglesia está para eso. The church is for that. La iglesia es un baluarte. It is a pillar. La iglesia es un muro poderoso. It is a grounding. Y vengan como vengan. And let come what Y may. vengan las veces que vengan. And may they come as many Con times cualquier ideología. with any Con ideology, cualquier falsa doctrina. with any false doctrine. Chocarán contra la verdad del They evangelio. will clash with the power of the gospel. Esa es la iglesia. That is the church. La iglesia es la que detiene la mentira en el mundo. That church is what detains the lies of the world. El mundo proclama sus mentiras. The world proclaims its lies. Los medios de comunicación dicen que la brujería es buena. The media says that witchcraft is okay. Tienen sus espiritistas, They're spiritualists. tienen sus parapsicólogos, They have the parapsychologists. tienen sus analistas, tienen sus psicólogos, tienen muchas personas que opinan Different types of people that opinionate sobre el sexo libre, again with free sex, sobre el matrimonio. about marriage. Pero son mentiras, But they're lies. son engaños del diablo. They're deceptions from the enemy. ¿Quién es el que hace frente a todo eso? Who is what confronts all La of that? iglesia, The hermano. church. La iglesia es columna The y church- baluarte de la verdad. As pillar and ground of the truth. La iglesia es un muro poderoso. The church is a Y pillar. cuando usted levanta la verdad en alto, And when you raise up the truth el on diablo no high, avanza.
the church, the devil doesn't go forward. Cada pastor Every pastor es guardián en su iglesia. is a guardian of his church. Cada pastor está puesto en su congregación Every pastor is placed in his para que la congregation mentira no pase, so that the lies do para not, que la herejía no pase, so that heresies do para not, que el pecado no pase. does not go forward. Pero las armas de nuestra milicia But our weapons of our warfare son poderosas are en Dios. powerful. Es solo con la palabra de Dios. It's only with the word of God. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Hubo un escritor A writer que era satírico también, usaba la sátira, that was a satirical y era writer. un crítico griego del segundo siglo, se llamó Luciano. His name was Lucian. Mire lo que dice de la iglesia. Look at what he says about the church. Dice, estas criaturas, These misguided así creatures, se refiere a la iglesia, ni siquiera dice seres humanos, o sea, he didn't even como refer to que them si as fuéramos animalitos. human beings. He refers Dice, to them as like animals. estas criaturas mal orientadas These creatures, misguided, empiezan con la convicción general begin with the general conviction de que son inmortales para siempre. that they are immortal for all Y es time. verdad, And the truth gloria a is, Dios. Dice, lo que explica which explains el desprecio a la muerte. the contempt of death. O sea, los cristianos despreciaban la muerte. And they had contempt of death. Niegan a los dioses de Grecia. They deny the gods of Greece. Veneran al filósofo crucificado, a Cristo. Worship a crucified philosopher, Jesus, Y viven por sus leyes, and live according to his por las laws, leyes de Cristo. the laws of Christ, Con el resultado resulting in de que odian todos los bienes mundanos por igual. their equal disdain for all the worldly possessions. O sea, mientras la gente se aferraba a las casas, a los bienes mundanos, While everybody was just la iglesia lo despreciaba, hermano. worthy about working, Porque thinking la about the iglesia worldly possessions. amaba a Cristo. But the Christians were always thinking about God. Y termino con esto. And I finish with this. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? What does the word of God say? Colosenses 1:10. Colossians 10, Dice, para 1:10, que andéis that ye might walk como es digno del Señor. worthy of the Lord. Usted tiene que andar como es digno del Señor. You have to walk worthy of the Lord, Agradándole en todo. pleasing him in every way, Llevando fruto en toda buena obra. being fruitful in every good work, Y creciendo en el conocimiento de Dios. and increasing in the knowledge of God. Usted tiene que andar You have to walk, como es digno. walk worthy Con la dignidad del Evangelio. of the gospel of Acorde Jesus, con lo que somos, hermano. according to what we are. Somos pueblo especial. We're a special people. Somos un pueblo de Dios. We are a people of Somos God. la sal del mundo. We're the salt of Somos the la earth. luz del mundo. We're the light of the world. Somos columna y baluarte de la verdad. We're a pillar and ground of the truth. Póngase todo de pie. Please stand to your feet. Quiero hacer una oración I want to pray por todos aquellos que en esta tarde with all of you. reconocen que necesitan la ayuda de Dios. May recognize that you need help Usted ha from God. venido al Congreso, You have come to this Congress. tal vez debilitado, Maybe you're weakened. desalentado. Maybe you don't have the Usted strength. necesita fortaleza espiritual. And you need strength from Usted God. necesita la ayuda de Dios. Pase aquí al altar. If you need help from God, come to this Y vamos altar. a hacer una oración And let's pray por todos aquellos que le dicen, Señor, dame fuerza. that everyone that can say, God, give me Señor, strength. renuévame. Renew me. Ayúdame, Help me, Señor, Lord, a andar como es digno, as is worthy, con la vocación como hemos sido llamados, according to the devotion that we have a been vivir called, como un verdadero cristiano, to live like a a Christian should live, resplandecer, to shine, a enseñar la verdad, to teach the truth, a ser como luminares en el mundo, be the light of the world, a ser un ejemplo, be an example, a ser un testimonio. to be a testimony. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Dile al Señor, ayúdame. Tell the Lord, help me. Dame nueva fuerza. Give me strength. Señor, trata conmigo. Lord, deal with me. Dile, Señor, bendíceme. Bless me. Dile al Señor, tócame. Tell the Lord, Dile a Dios, touch me. sáname si estás enfermo. Heal me, Lord, if you're Si sick. tienes alguna dolencia, If you have any pain, pídele al Señor. ask the Lord to heal you Y today. vamos a hacer la oración. We're going to do this pre. Y vamos a pedirle a Dios en esta tarde que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que Dios te saque de aquí no como viniste, sino con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración.
Y vamos a pedirle a Dios que Dios toque. Vamos a pedirle a Dios que Dios intervenga. Si estás desalentado, desanimado, dile: Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido, Señor, en esta tarde que pongas tu mano poderosa. Te pido, Señor, que ayudes, que bendigas, que renueves, Señor, que toques a cada persona, a cada uno de tus hijos, tus hijas, aún los que están allá en sus casas, los que no pudieron venir, Señor, ayúdalos, que alcance tu misericordia, la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Pon tu mano poderosa y glorifícate, Padre. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Te adoramos y te glorificamos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero. Siga orando. Igual. Siga adorando. Dele gracias a Dios, porque su palabra llega a tiempo. Este es el tiempo de su palabra. Oh, dile al Señor: ayúdame, Señor. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame, Dios mío, a cumplir con tus mandatos, a cumplir con todo lo que tú me pides a través de tu palabra. Ayúdame, Dios mío, cada día, Padre, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, a llenarme de tu Santo Espíritu, Padre. Oh, ayúdame, Dios mío, a vivir humillado delante de ti, a reconocer, Padre, que sin ti yo no soy nada, que sin ti, Padre, me muero. Dígale en esta mañana, Señor, tu misericordia, tu ayuda. Dios mío, revísteme de poder, revísteme, Señor. Derrama una unción poderosa sobre mi vida, Señor, para que yo pueda seguir avanzando, seguir caminando en integridad, en santidad, Señor, sin la cual nadie te podrá ver, Padre. Oh, glorifícate, Dios. Límpiame, renuévame. Oh, Dios, renuévame, Padre. Renuévame, dígale: renuévame. Yo he venido aquí para ser renovado, para ser restaurado. Visítame cada día, visítame, dame una nueva experiencia, Señor. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, pueda tomar mi vida, mi mente, mis sentidos, mi corazón, Señor, y alinearlos a tu palabra, Padre. Yo estoy aquí, dígale, para hacer tu voluntad, porque tú te agrada que hagamos tu voluntad. Ayúdame, Señor, a no hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor, sino la tuya. Oh, gloria, adore a Dios. Cámbiame, dile: cámbiame. Señor, dígale: lo que yo soy tu iglesia, soy la sal de la tierra. Señor, no me puedo desvanecer, dígale, no me puedo desvanecer. Dios mío, tú me has llamado, me has escogido con un propósito, Padre. Me has escogido con un propósito, Señor. Es para eso que me has salvado. Dios mío, no porque somos mejores que otros. No ha sido por eso, Señor, porque éramos los oprimidos, éramos los que sufríamos, éramos los despreciados, Señor, de lo vil y menospreciado nos has escogido. Gracias, Dios.
Agradece, 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 agradece. Y dile, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme salvado. Gracias, Dios, por haberme escogido. Gracias por sacarme de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, porque me has separado para esta hora, para este tiempo. Gracias porque me diste la identidad tuya, Padre. Gracias porque soy tu sacerdote. Dile, soy tu sacerdote. Soy tu sacerdote. Linaje escogido. Gracias porque soy nación santa separada para proclamar tus virtudes. Para proclamar tus virtudes. Para que todo el mundo sepa de ti. Para que todo el mundo sepa de ti, dile. Para que todo el mundo, yo soy ese canal. Por eso mantente firme. Por eso persevera. Por eso alienta tu alma en medio de la prueba. Alienta tu alma en medio del dolor. Alienta tu alma en medio de las críticas. Alienta tu alma. Porque tú no eres casualidad. Dios te escogió, te llamó con un propósito. Desde el vientre Dios te separó. Desde el vientre Dios te ha separado. Adóralo, adóralo, agradece. Dile gracias por haberme escogido. Gracias por haberme salvado. Oh, aleluya. 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 Resiste. Resiste porque tú tienes una identidad. Resiste porque tú tienes una identidad. Resiste. Resiste tu dolor, resiste tu prueba, resiste tu batalla. Tú eres esa columna. Eres ese baluarte. Eres columna y baluarte de la verdad. Eso es usted, iglesia. Esto es lo que somos, columna y baluarte de la verdad. Por eso el enemigo te ataca. Por eso te quiere cortar. Por eso quiere sacarte la carrera. Por eso vienen los ataques. Por eso vienen tantas situaciones difíciles. Pero hasta aquí. Hasta aquí. Podemos decir hasta aquí. Dios nos ha ayudado y te seguirá ayudando y nos seguirá ayudando porque no estamos solos. No estamos solos. Aleluya. 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 Dile gracias, Padre. Gracias por haberme traído hasta aquí y recibir tu palabra. Esa palabra que alienta. Esa palabra que transforma. Es que no hemos venido por venir, hermano. No hemos venido por venir. No hemos venido por venir. Aleluya. No hemos venido por venir. Oh, dale gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos traído. Gracias por ministrar nuestras almas. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por tratar con nosotros. Gracias, Dios. Oh Padre, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y esa es la certeza de que tu palabra no pasa. Esa es la certeza de que esa palabra es mía. Dile, es para mí, es para mí, es para mí. Dile, aleluya. Es para ti que te ha parecido Dios.
y ha cambiado tu lamento en gozo. Aleluya, te ciñó de alegría, porque no todo es sufrimiento. Así dice el libro de nuestro pastor que partió con el Señor, y me impactó ese título, porque siempre estamos sufriendo, batallando, pero hay cosas, hermano, tan especiales como estas, donde sentimos la presencia de Dios, donde sentimos su visitación, donde sentimos su abrazo, su cariño, su consuelo, porque aquí está el Consolador. El Consolador está aquí. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, aquí está el Señor. Por eso alábalo,